Y precisamente esta mañana me da muchísimo gusto darle la bienvenida al doctor Marco Antonio Caram, presidente de Casa Tibet México, para hablar sobre el budismo, sobre su significado y su impacto en el occidente. Tony, gracias por acompañarnos. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Muy buenos días. Se está preparando el mundo para, o muchos países en el mundo, para celebrar el día en el que el Buda se iluminó. Y el día en que comienza esta filosofía a extenderse por el mundo. ¿Por qué? ¿Por qué tomó tanta importancia en el pensamiento occidental, estando además tan distante de las formas orientales de pensar? Bueno, en efecto, como comentas, en varios países del mundo, particularmente en el Asia, comienza una temporada importante en donde celebra el despertar de Siddhartha, el fundador de la tradición que conocemos como el budismo, pero que originalmente se concibe como el Buda Dharma, ¿sí? Se celebran varios eventos importantes vinculados a esta figura, su nacimiento, el despertar, el primer sermón y su transición de muerte. Y la razón, pienso yo, porque la tradición budista, el Buda Dharma, se ha convertido en una de tanta trascendencia en Occidente, es por su orientación empiricista. Esto quiere decir que más que una religión de fe, una tradición dogmática revelada, el Buda Dharma es una propuesta que se enraiza en la metódica investigación de la naturaleza de la realidad y particularmente la naturaleza del sufrimiento, el dolor y el conflicto por el que los seres sensibles y los humanos transitamos cotidianamente. Ser felices y dejar de sufrir. Ese es el tema primario del budismo. En un momento, Tony, en el que pareciera que lo que el mundo, las sociedades tienen es una adicción al sufrimiento. Sí, yo creo que el conflicto primario por el que nuestra sociedad contemporánea hoy transita, siendo una de consumo, es la adicción que sufrimos al placer hedónico, Mónica. ¿Qué quiero decir por el placer hedónico? Aquel sensorialmente condicionado. El placer que nosotros derivamos del contacto de nuestras bases sensoriales físicas y mental con estímulos agradables. El problema con este tipo de placer... Quiero que todo el tiempo me dé placer algo. El problema de este tipo de placer es que, dado el hecho de que depende de estímulos, y estos son impermanentes o transitorios, en el momento en que ese estímulo simple y sencillamente cesa o desaparece, el bienestar derivado del mismo lo hace también. Y esto hace que nosotros constantemente estemos buscando precisamente el vínculo con estos estímulos para mantener este estado de bienestar y placer. Pero es un placer muy limitado si lo contrastamos con lo que en una tradición pues de orientación primariamente cognitiva, como lo es la del Buda Dharma, se plantea como el bienestar genuino y duradero. El bienestar genuino y duradero se concibe no como aquel que depende de estos estímulos, del mundo externo en general, sino más bien el que es consecuente de lo que el individuo trae a este, en resultado o en vínculo a una mente y cuerpo en equilibrio, una mente dotada de sabiduría que entiende y concibe las cosas como son. El ingrediente principalísimo de esta práctica es la meditación. Así es. La meditación, además, científicamente probada con los beneficios que aporta. Pero a veces se antojaría difícil en una sociedad guadalupana como la nuestra. Yo te he escuchado a ti decirlo en muchas ocasiones, no hay que ser budistas guadalupanos, pero la realidad es que ocurre en una sociedad como esta. ¿Cuál sería la diferencia entre la meditación y la oración, Tony? Bueno, la oración es la enunciación de una serie de deseos o demandas, mientras que a una fuerza externa o divina o trascendente, mientras que la meditación es un ejercicio introspectivo y se basa en un diagnóstico muy importante del Buda, Mónica. El hecho de que el mundo tan solo influencia la conformación de nuestra experiencia, pero no lo determina. Mientras que es la mente la que determina la conformación de nuestra experiencia. Y si la mente determina nuestra conformación de nuestra experiencia cotidiana, ¿cuál debiese de ser naturalmente la prioridad fundamental de la misma? El cultivo, el refinamiento, el equilibrio de la mente. Y precisamente la práctica contemplativa, la meditación, es representa una colección de estrategias y herramientas introspectivas, volcadas hacia adentro, al entendimiento de la mente y sus procesos, de la forma en que construimos la interpretación del mundo, en oposición a demandar que el mundo nos aporte bienestar y felicidad o responsabilizar al mismo de nuestros conflictos, dolor y sufrimiento. Tony, ¿se puede ser en Occidente
particularmente en América Latina, budista y católico, budista y judío? Yo creo que la tradición budista ofrece muchas herramientas de desarrollo evolutivo que son absolutamente, no solo diría compatibles, sino necesarias para cualquier aproximación espiritual y terapéutica en el desarrollo de una persona. Pero también es cierto que naturalmente la tradición budista, siendo una tradición no teísta, pues en un cierto momento se aleja o distancia de aquellas que son teístas. Pero esto es algo avanzado. Realmente el elemento de comunalidad es muy amplio y uno puede aprovechar muchas herramientas del budismo. El análisis de la iluminación del Buda, la diferencia, creo, entre una religión teísta, como tú mencionas, y la religión budista, que no lo es que el Buda es un ser humano. Así es. Esta iluminación es un estado mental. Así es. Es un estado, digamos, que se aproxima en toda regla con la psicología o con el estudio de la psicología propiamente. Es un estado a que cualquier ser humano puede llegar. En otras religiones nadie puede llegar al nivel de Dios. En el budismo todos tenemos la capacidad de llegar al nivel del Buda. ¿Es lo que ustedes quieren decir? La palabra Buda, como bien dice, simple y sencillamente significa o se refiere a alguien que ha logrado despertar. ¿Y qué quiere decir eso? Hacerse lúcido, poder discriminar entre la apariencia y la realidad, comprender de forma directa, sin mediación, la manera en que las cosas son. Sobre un presupuesto, el mundo a nosotros aparece de una forma distinta a como existe. Todo a nosotros aparece como permanente cuando es impermanente. Aparece como sólido cuando es compuesto, como estable cuando es inestable, como si poseyese identidad intrínseca o cualidades sustanciales, positivas o negativas en sí mismas, que no tiene. Cuando tú tomas tu café, te da la sensación de que lo placentero que experimentas es detonado por el café. Pero lo sabroso no reside en el café, sino en la interpretación que como perceptor haces del café. El mundo no determina nuestra experiencia, la influencia, pero es la mente la que conforma la misma. Cuando te haces lúcido en torno a esto y tomas responsabilidad de la experiencia que tienes en tu vida, también tomas responsabilidad de la fabricación de tu propio bienestar y felicidad. Para terminar, Tony, ¿qué tanta influencia tiene el budismo o las filosofías budistas en México? Yo creo que, para empezar, el Buda Dharma es una tradición de tardío arribo a nuestro país. Apenas podemos decir que arriba a nuestro entorno en la década de los 50, realmente a partir de la década, así es, y realmente a partir de la década de los 80, pero en ese poco tiempo que ha estado presente en nuestro país, pues tiene una influencia muy importante, especialmente en la clase media y en el entorno de personas pues que en consecuencia de su formación y educación tienen representatividad en la generación de políticas públicas, en la educación, etc. Creo que, dada su orientación terapéutica y psicológica, ha tenido un impacto muy importante en la sociedad latinoamericana y mexicana contemporánea. Qué interesante. Y bueno, sin duda, pues uno de los centros de expresión, de enseñanza más importantes, no nada más en México, sino en América Latina, es Casa Tíbet México, presidida precisamente por Marco Antonio Karam. Gracias. Gracias a ti. Gracias por estar aquí esta mañana.